Debido al contenido absolutamente didáctico y comprobado por miles de usuarios que han seguido la técnica, este video ya es irrepetible. La finalidad de esta reedición es solo para aumentar la calidad de imagen debido a que la tecnología me permite llevarlo a alta definición, HD. Por lo demás, es y será un video siempre vigente. ¡Que lo disfruten! Un corderito, 12 kilos 700 de cordero es el tamaño ideal, aunque podría ser un poquito más grande e incluso si les gusta un poquito más chico. En el cordero es fundamental la cantidad de grasa que tenga para que nos quede algo realmente sabroso. El cordero básicamente debe de ser gordo. Yo creo que esto está impecable. Miren acá. No sé si fue donante o qué. El cordero debe tener 2 riñones, pero yo no lo vi cuando lo compré y me lo vendieron con uno solo. La columna la hice seccionada al medio, el espinazo en definitiva, hasta aquí, hasta cerquita del cogote, pero vamos a ver qué es lo que hacemos con el cogote de final. El motivo por el cual se hace el corte acá del espinazo es para que se abra, ¿verdad? Y al ponerlo sobre la parrilla, vemos que quedan 2 cavidades, que serían los costillares. Ahí se concentra también el calor, espinazo partido al medio, y nos encontramos con el rabito. Miren la cantidad de grasa que tiene esto. Y sientan de fondo cómo está crepitando el fogón. Lo primero que vamos a hacer, lo voy a salar. El cordero no necesita nada más que sal. Lo salamos a gusto. Yo no soy asador. Yo hago lo que me gusta. Por lo tanto, yo no estoy dando recetas de cocina, ni recetas de cómo se debe de hacer. Yo simplemente estoy contando cómo lo hago yo. Esto simplemente es como lo he hecho durante toda mi vida. Y es como lo voy a seguir haciendo. Bueno, pueden haber sugerencias de parte de ustedes que siempre van a ser bienvenidas. Acá no hay mucho problema si nos pasamos de sal, porque luego en el fogón la sal se cae un poquito. Y acá hay un detalle, ya que estoy en esta zona, hay algo muy importante. Mucha gente dice, el cordero tiene tufo y hay que sacarle la catinga, hay que sacarle el tufo. En realidad yo lo que he visto de todos los asadores viejos, de los cuales yo he aprendido algo, nunca le sacaron la catinga. Acá en el Uruguay se come tal cual, se carnea y al asador, a la parrilla. En la catinga, si alguien se la quiere sacar, yo la verdad que sé que está por acá adentro, desconozco totalmente porque, insisto, nunca se la he quitado, ni se la he visto quitar. Estaría por acá adentro, creo que está contra el hueso por acá. Y es una glándula sebácea, en definitiva, no creo que afecte mucho a todo el contenido de carne del animal. El cordero tiene un sabor espectacular. Ese sabor que es totalmente diferente a otro tipo de animales, a otro tipo de carnes, depende de la edad del animal. Acá no hay tufo, no hay nada, sabores extraños. Es solamente el sabor particular del animal. Y cuando se hacen más grandes, los ovinos, ya pasamos a borrego, que va tomando un sabor un poco más fuerte. Luego tenemos el capón, que el capón ya es un cordero crecido, un borrego crecido. El capón sí tiene un sabor más profundo, más fuerte, más penetrante. Y la carne, naturalmente, a medida que va creciendo el animal, se va volviendo más dura. Y después luego pasamos a las ovejas, que es rica, es sabrosa, pero ya es más dura, porque la oveja tiene otra finalidad. La oveja se cría para la obtención de la lana. Bueno, por este lado creo que no me faltó absolutamente nada. Y yo solo condimento con sal. ¿Por qué? Porque es la forma de resaltar esos sabores. Vamos para el otro lado. ¿Lo damos vuelta? Miren qué bichito hermoso. Miren qué bichito lindo. El cogote yo se lo voy a dejar, pero voy a hacer una cosa. Porque si no, cuando se empiece a cocinar, se viene hacia arriba. Porque los músculos que tiene acá se contraen
y el cogote va a quedar hacia arriba, queda feo. Entonces le voy a hacer este corte. Perfecto. Y ahora también hacemos lo mismo. Los salamos. La sal a gusto. Y esto para arrancar. Porque luego en el fogón le vamos a dar salmuera durante toda la cocción. Cada poco rato lo vamos a ir humedeciendo con salmuera. Y de ese modo, si ustedes me van siguiendo, van a ver cómo el corderito queda, pero para chuparse los dedos, y no es broma, sal a gusto, más o menos, ustedes saben. Y de aquí, cuando tenga la brasa suficiente, a la parrilla. Suscríbete. Ya lo tengo sobre la parrilla entibiando. Ustedes miren cómo va el fuego. En cualquier momento ya tengo que ponerle más leña para empezar a obtener la brasa de abajo. Pero lo tengo entibiando. Quiero que se vaya calentando de a poquito. Debe de calentarse de a poquito. Siempre lo colocamos con el cogote o con las paletas hacia arriba. Los cuartos hacia abajo. Se está poniendo bravo, voy a tener que empezar a sacarme las lanas como el cordero. Está bravísimo el fogón, y eso que todavía es temprano. Pero de todos modos, lo vamos llevando porque es algo que nos gusta, ¿verdad? Y lo que uno hace con gusto generalmente sale bien. No siempre, a veces sale mal. Les cuento. Este bicho estuvo unos cuantos días en la heladera, en el frío de la heladera. En cámara, incluso cuando lo compré, pues estaba en una carnicería. Y no es lo ideal. A mí el cordero me gusta que sea carneado el día anterior. Ayer de tarde carnearlo y hoy de mañana asarlo. ¿Cuál es el motivo? Es por una cuestión de razonamiento lógico. Si nosotros analizamos, cuando se faena un animal, se debe dejar enfriar la carne. Por lo tanto, ¿cuál es la parte que se enfría primero? Se empieza a enfriar de afuera la carne y luego vamos hacia el hueso, se enfría el hueso. Ese es el proceso normal, natural. Ahora bien, si nosotros lo faenamos y lo tenemos en el freezer o en la heladera, el freezer en realidad para conservar la carne, para asar, en lo personal no me gusta. Pero si nosotros lo sacamos de la heladera, ocurre totalmente lo contrario que si estuviera recién faenado. El hueso y todo está muy frío. Y para volver a recuperar temperatura, tenemos que comenzar a introducir el calor de afuera hacia adentro, al revés, de la parte de afuera hacia el hueso. Quiere decir de que mientras se va calentando la carne, el hueso va a estar frío. Y de ese modo es complicado asarlo. Se asa, por supuesto que sí, pero yo tomé una precaución en este caso. Anoche lo saqué de la heladera y lo dejé toda la noche que fuera tomando temperatura ambiente. De todos modos, el hueso está frío, sin lugar a dudas que el hueso está frío. Pero no es lo mismo que si lo hubiera sacado recién de la heladera. El quemador siempre cargado de leña hasta el último momento. ¿Por qué? Porque no nos podemos quedar sin brasa durante la cocción. Como con cualquier carne, debemos mantener siempre la temperatura ideal. Esto no es como un horno, tenemos que llevarlo un poco a ojo. Por lo tanto, la brasa no debe faltar nunca y luego sí, vamos a ir viendo cómo le vamos a ir arrimando la brasa. Bueno, ya estamos en el momento justo de empezar a ponerle brasa. Eso sí, a partir de ahora, no menos de 3 o 4 horas. Creo que este animal, por el tamaño que tiene, esta pieza, vamos a andar, sí, por las 4 horas con seguridad. Inicialmente, le hacemos un par de cordones. Presten atención a esto que es muy importante. Y aquí lo vamos a arrancar suavecito. Ven que yo abajo no le pongo absolutamente nada de brasa.
Y eso lo vamos a ir viendo durante el transcurso de todo el video. Esta brasa para arrancar va a andar muy bien, suavecito. Vean que me vengo a la orillita de la churrasquera acá. Y allá me voy casi al fondo. Lo bajamos. Comenzamos a bajar la parrilla. No mucho. Un poco inclinada porque vamos a aprovechar el calor que sale del quemador y el calor de la brasa. De ese modo vamos a ir logrando que estas partes, que son las más gruesas, le vaya entrando suavecito el calor. Y lo que tenemos que tratar de no quemar, de no pasarnos de calor, es la parte de la costilla. Porque ven que esto es muy, pero muy finito. Observen, si nosotros nos pasamos de calor, quemamos esta parte, quemamos la costilla, quemamos el costillar y no se nos cocinan los puertos. Esto con sumo cariño, sumo cuidado, con paciencia, que es la forma de que quede mejor. Y tampoco puede faltar la brasa acá. Miren. Esa brasa empieza a mandar calor, la de allá del fondo, empieza a mandar calor todo por debajo, igual que esto, comienza a cocinar parejito. Luego lo vamos a ir modificando, pero así arrancamos espectacular. Vamos a ir, lástima que no puedo transmitirles la temperatura, pero vamos a ir viendo cómo se calienta todo esto. Si queremos apresurar un poco la cocción, cosa que yo por ahora no lo voy a hacer, después en último momento veremos, se le puede poner en estas partes gruesas unas chapas. Hay gente que tiene costumbre de ponerle una chapa más grande y ponerle brasas arriba. No es la mía, por eso esto es como yo lo hago. ¿Qué leña estoy utilizando? Todo tala y coronilla. Aquel que no conoce las leñas de Uruguay, el tala es una leña blanca, pero da una brasa muy buena. El coronilla es una madera más oscura, más dura aún, y da una brasa mucho más persistente. Pero cualquiera de las dos leñas son las ideales para este tipo de asado, para este tipo de parrilla. El cordero se puede hacer de múltiples formas, no necesariamente en la parrilla, así como lo tengo yo. Yo lo hago acá porque es mi ámbito. Acá vivo cocinando, haciendo, yo qué sé, entreteniéndome. Pero puede pasar de que lo vayan a hacer afuera. De ese modo ya hay que entrar a taparlo, hay que ponerle una chapa por arriba para que mantenga más la temperatura. Incluso hay gente que lo hace al pincho, yo nunca lo he hecho al pincho. Al asador, al pincho, eso tiene que quedar muy bueno. Tiene que quedar espectacular, realmente yo nunca lo he hecho, pero me gustaría que un día, ¿quién dice?, poder hacerlo. Cuando el hueso está frío, sacado de una heladera o de un freezer, que estuvo muchos días en el freezer, es muy difícil de que se le vaya todo ese frío que tiene contra el hueso. Y eso ocasiona que al asarlo, nunca se va a calentar tanto como para que se cocine bien la carne esa que está en algunos puntos, como puede ser acá, la paletita. Ahí es complicado. Es complicado aún estando a temperatura normal, cuanto más si está frío el hueso. Por eso eviten siempre el hueso frío. La carne de cordero no es como otro tipo de carne, no es como la carne de vaca, nada que ver. La carne de cordero y la de lechón incluso merma, es decir, se contrae, se achica. Por eso, 12 kilos 700, no calculen nunca por ese kilaje para la cantidad de gente que va a comer, porque no es exacto, no es real. Al mermar, vas a comer menos gente de él. Suscríbete. Ya estamos en media hora. Ahora sí, vamos a tratar de empezar a darle fuego con más fuerza. Vamos a aumentar un poquito el ritmo del calor.
Y a partir de ahora me voy a focalizar solamente en estas partes, en los cuartos delanteros y los cuartitos traseros. Ustedes ven que al medio, como siempre, no le voy a poner brasa, salvo al final para darle algún toque dorado. La carne de cordero como la de lechón deben de quedar bien cocidas. Esta parte la vamos a llevar suavecita. Esta y esta la vamos a ir aumentando en calor, en temperatura. Eso sí, ahora voy a comenzar a bajar la parrilla. Ya les dije, esto más o menos unos 30 minutos. Vieron que la puse un poco más horizontal, porque acá me interesa que trabaje el calor directamente en esta parte que es más gruesa. Esta parte, miren cómo se va tomando un colorcito marrón. No sé si se alcanza a ver, ya con el calorcito que tenemos ahí. Siempre cuidando de no pasar, no quemar. Al fondo de la churrasquera es donde se levanta mayor cantidad de temperatura. Por lo tanto, es donde tenemos que cuidar. Acá tenemos menos temperatura porque estamos más a la intemperie, más al aire. Allá como tenemos cubierto, tenemos el calor más concentrado. Y nunca debe faltar leña en el quemador. La coronilla. Yo siempre digo los asados de cordero y lechones. Nunca me dio la leña que lleva, pero creo que no baja de los 100 kilos, de ahí para arriba. No quiero decir un disparate, porque realmente nunca me he fijado. La cantidad de leña que lleva, nunca le he prestado atención. Si no tenemos calor, no podemos cocinar. Hacer un asado de estas características, cocinar un animal de estas características, no es lo mismo que cocinar en una cocina, un horno. En un horno tenemos un recipiente, un control de temperatura y pin. Le damos el tiempo que estimamos y lo dejamos solo. Acá hay que tener muchísimo cuidado y hay que hacerlo con gusto, básicamente. Sí, de eso se trata. Hay que hacer esto con mucho gusto. Con paciencia, eso no cabe la menor duda. Y hay que estar continuamente sobre él. Esto no es cuestión de ponerlo, de irse, después venir. No, hay que estar las horas al pie del cañón. Bueno, al pie del fogón. Ahora sí le voy a poner un poco de brasa acá. Lo voy a cargar de brasa acá, del otro lado. Y ahí comienzo a calentar toda la cavidad de la churrasquera. Bastante calor, de acá para allá. 1 hora. Acá ya está entrando el calor. Si lo percibieron, naturalmente no les puedo mostrar el calor. Al lomito también. Este cuartito le falta un poco. Y este también. Voy a tener que cargar un poco más de brasa acá. Sí, claro, tengo más calor de aquel lado, ¿verdad? Por la llama. Entonces voy a compensarlo aumentando la cantidad de brasa de este lado. Sin prisa, pero sin pausa. Suavecito, suavecito. Hueso caliente, recién carneado, es más fácil de asar. Hueso frío, después de estar unos días en la heladera, por más que esté a temperatura ambiente, es más difícil de asar.
Están por ser, no, todavía no son las 2 horas, pero ahí andamos. Sí, 1 hora y algo. 1 hora y media pasada. Miren cómo está chorreando ahí abajo. Miren cómo se va doblando. Miren que se puede doblar más fácil acá. A ver acá cómo va. Miren cómo se parte el espinazo de la columna ahí. ¿Ven? Ahí ya comenzó a asarse bien. Y la costillita se va manteniendo. Si le metemos grasa abajo, quemamos la costilla, lo primero que hacemos. Así va impecable. Y ahora lo que voy a hacer, no se lo había dicho antes, o sí, no lo recuerdo, no importa. Le vamos a poner salmuera. La salmuera es fundamental. Como es fundamental el limón en el lechón. Miren, estoy utilizando un trapo. Esto era la vieja usanza. Pero toda mi vida lo hice porque lo aprendí a hacer de este modo. Con un trapito. Ustedes lo ven cómo está hecho. Con una palita de madera, una cuchara de madera y un pedazo de trapo, así. Y la salmuera bien caliente. A partir de ahora le vamos a ir dando todas las veces que tengamos ganas. De este lado y luego cuando lo demos vuelta también le damos golpecitos y ahí escurrimos el agua con sal. Acuérdense, bien tibia. Después que el cordero calentó, la salmuera bien tibia. Antes no. Ya van 2 horas y media, casi 3. ¿Ven cómo se empezó a desarmar acá? Pero voy a dorar un poquito más la costilla. Le voy a poner brasa un poquito abajo, pero poquita cosa. Si le ponemos mucha brasa corremos el riesgo de quemar. Tenemos que hacerlo bien controlado. Le ponemos un poquito debajo. Momentáneamente, dentro de 5 minutos lo revisamos. Esto es para dorarle bien la costillita. La leña tala lo que tiene es que después de un tiempo, pero no mucho, no llega el año, dentro de la polilla, hay que usarla, no hay que dejarla mucho estacionada, hay que darle uso. Porque acá lo es a tener en cuenta también. Esto es de tanto asar, de tanta pala y también de tantas pescas, de sacar piezas grandes. Me atacó tendinitis en el codo. Suscríbete. Miren cómo suena esto. Mira, ¿ven cómo se desarma? Esto está perfecto, bien doradito. Y del otro lado cuando lo demos vuelta va a estar igual. Y acá le va a faltar un poquito porque es la parte más complicada, pero de todos modos, al darlo vuelta se va a cocinar de este lado. Miren cómo se quiebra esto. La brasa del lado de abajo la mantuve más de 5 minutos porque me llevó, sí. Yo les digo, esto hay que vigilarlo. El tiempo que yo les doy no es exacto. Ustedes tienen que experimentar también. Vamos a sacar la parrilla. Y la vamos a calzar acá. Veamos. Aquí llegó la hora de la verdad. No sé si lo había dicho. Van 3 horas. Perfecto. Miren cómo se desarma acá. Le falta todavía del otro lado. Lo voy a torcer para que entre bien en la parrilla.
Acá perdí un pedazo de cogote. Una vértebra. Miren la costillita. Miren cómo queda. Nada quemado. Lo que les decía al principio del video. Un riñoncito solo. Esto siempre va para el asador. Está calentito. Está caliente. A la parrilla de vuelta. Pero le vamos a sacar la grasa que teníamos abajo. Igual que del otro lado. Todo grasa alrededor. Una horita más. Y bueno, lo veremos. A ver. Le falta un poquitito todavía. Media hora más. 4 horas exactas. Vamos a ver cómo está. Debería acá cortarse solo. Y tal cual. Los cuartitos. Siempre hay un tendón acá contra la columna. El cuarto está impecable. Antes de que termine de desarmarlo, ustedes vieron cómo se achicó. Esto me armó lo menos 3 kilos. Si no 3 kilos 2 con seguridad. Está difícil para cortarlo acá porque hay mucho calor. Bueno, se debe desarmar de todos modos acá. Miren, acá salió la paletita. Uy, se desarma. Miren. El otro cuarto y la otra paleta y el cogote. Ya de aquí lo pico y a la mesa. 4 horas de asador, ya se lo dije. Menos de 4 horas. Un cordero, y más un cordero de este quilaje, no. Así como se los dije con el lechón, el cordero 4 horas. Menos le queda crudo. Ustedes vieron una manteca